Al final del túnel, info en estado puro. Él es uno de los dirigentes jóvenes más importantes que tiene el empresariado argentino. Es un hombre de una pequeña y mediana empresa, se llama Julián Moreno, un hombre de familia, un buen tipo, un tipo simple, un tipo que te puede contar de la A a la Z cómo se desarrolla la industria nacional. Escucharlo en primera persona, en exclusiva al final del túnel. Y no es un rebelde güey, ¿eh? No es Peter Lanzani en los 90, no es el Tacho Riera en los 90, no es Juan Palomino en Creme, es uno de los empresarios más importantes que tiene la Argentina y es el presidente de APIME y es mi amigo personal y un tipo que me ha sacado las papas del fuego más de una vez, lo digo públicamente para que el mundo sepa la clase de tipo que es este caballero que se llama Julián Moreno y tengo el orgullo de sentir que es el futuro de la dirigencia industrial de este país. ¿Cómo andas, Juli? Muy bien, Jorge, acá andamos. Bueno, Tranquilo, contento de verte. hace que no hablamos, loco. Sí, hace bastante. Me tenés desde que sos estrella de TV, sos youtuber, estrella, no sé, no me da bola. Cuando estabas en la radio nada más me llamaba todos los días. Ahora, Es verdad, me hago cargo, tenés razón, no por lo de estrellas, sino porque antes era todos los días, era mucho más seguido. Juli, querido, eh, a ver, vamos a arrancar por una pregunta que te hacía en la radio habitualmente. ¿Cuánto cuesta hoy descontar un cheque a un empresario pyme? mira, la situación ha cambiado bastante. Me parece que esto era un tema recurrente en aquellas épocas que hablábamos del final del macrismo, donde esa pregunta era realmente una mojada de oreja, por decir algo, te hinchaba la vena porque era con lo que lidiábamos todos los días, me acuerdo, con tasas que en algún momento superaron el 100%. 122% fue la más alta que me dijo. Una locura. Hoy, además de tener muchas más herramientas para negociar los cheques, tener tasas subsidiadas, está la factura de crédito electrónica, que es una manera en la cual las grandes empresas no te pueden hacer el OLE. O sea, vos facturás para tal fecha, se hace una factura electrónica a través del sistema AFIP y la tenés que cobrar sí o sí en esa fecha. Cosa que antes, antes de que se venza, te daban un cheque para 45 días más y así entrabas en una rueda que con poco laburo, no, tampoco te podías hacer mucho el duro con tus clientes. Pero bueno, eso por suerte pasó, se está resolviendo y hoy estamos en tasas del 30 y pico por ciento para un cheque diferido primera línea, ¿no? Pero bueno, por suerte se va acomodando. Obviamente que es una tasa alta aún, pero bueno, la economía está a este ritmo, ¿no? De estas tasas del 30 y pico, 20 y pico, créditos con tasas subsidiadas. Hay créditos que están al 12%, por ejemplo, ¿no? Para inversión en parques industriales, algo que no existía. Antes no había ninguna inversión, ninguna tasa subsidiada, A menos ver, para la contale a la industria. gente que es la primera vez que te ve, ¿cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu empresa? Vamos a contarle a la gente que es la primera vez que te ve, porque yo doy por sentado que sos Julián Moreno para el público de la radio, no para el de la tele. Dale. Bueno, yo vengo de una familia de empleados públicos que en los 90 el menemato nos lanzó al mundo privado, sin saberlo, ni sin quererlo, ni saberlo. Nos fuimos acomodando. Yo hago obras de alta tensión puntualmente, instalaciones, subestaciones, tendidos de alta tensión. Y mi hermano, tengo un hermano que es el industrial, el que sufre con la industria y con los insumos difundidos y toda esa parte. Y también hacemos servicios, tenemos un poco de todo porque no sabemos hacer otra cosa que laburar de alguna manera. Nos tocó estar del lado, digamos, del empleador, pero todos nos criamos como empleados, ¿no? Yo antes de ser empresario fui 10 años empleado en relación de dependencia. Así que un poco también por eso viene la lógica mixta. ¿Cuánta guita tenés afuera del país? Como 0 pesos y nada. No tengo nada de nada fuera del país.
nada, algún pariente tengo, pues mi vieja es inmigrante, pero nada más. ¿Cuánta guita tenés adentro del país más o menos? Y digamos, Invertida. no, claro, el tema es que no la tengo líquida, todo lo que tengo lo tengo No, en en inversión, actividad. tenés una inversión importante en el país. Sí, digamos que pagué el impuesto. ¿Te preocupa la estabilidad del país como para irte a Uruguay, por ejemplo, como al Perín, por ejemplo? No, no, para nada. No, imagínate que ni se me cruza por la cabeza, no es una lógica habitual en ninguna pyme. Todos los que nos desarrollamos en el país, nos desarrollamos en este ambiente, en este ritmo, con esta disciplina y con esta falta de disciplina, pero aprendimos a navegar en estas aguas y la verdad que creer que porque en otro país se pagan quizás menos impuestos para alguna cuestión en particular o eso te va a resolver la vida es un error garrafal. En los países donde menos impuestos pagás, las pymes peor la pasan. O sea, la baja de impuestos le conviene al gran empresario, al exportador, al que no vive del mercado interno. A los que vivimos del mercado interno necesitamos una actividad adentro del país, en el mercado interno, pujante. ¿Y eso cómo se logra? Con salarios buenos y con un Estado que gasta, no con un Estado que no te cobra nada, que no tiene empleados públicos, porque vos pensás que más o menos hay 6 millones de empleados de los distintos niveles del Estado que son públicos. Si no pagáramos impuestos, no existirían esos empleados que no dejan de ser nuestros clientes también. Entonces, hay una lógica una conquista del sentido común que ha logrado los grandes empresarios, si querés, si vale el término grandes, pero bueno, digamos, la oligarquía, para ponerlo más claro, que en realidad piensa nada más que en el afuera. A ellos le conviene que el Estado no cobre impuestos, que los trabajadores cobren muy poca guita y que todo sea margen para poder, como total exportan, los costos internos son gastos. Nosotros, como pymes, tanto el sueldo de los laburantes como los impuestos que pagamos, obviamente, si no son los impuestos no hacen una vueltereta que no va al consumo, ¿no? Si los impuestos van a la obra pública, si los impuestos van a la educación, si los impuestos van a la salud pública, son bienvenidos de pagar. Pues nosotros vivimos de esa actividad. Que nuestros trabajadores tengan un buen hospital, tengan una buena escuela, tengan una buena universidad, nos ahorra a nosotros un montón de guita. Primero, de capacitación de la gente, de salud privada, que sería imposible. Bueno, si vos pensás en que nosotros vivimos para el mercado interno, todo lo que gastemos en desarrollo de ese mercado interno tiene que estar bien, tiene que considerarse bien gastado. Más claro imposible. Te pregunto, esos grandes empresarios que no piensan, por lo que te entiendo decir, y por cómo conversado en la industria nacional, ¿están nucleados en APIME? No, o sea que no hay ninguno. ¿Dónde están No sé nucleados? por qué, no sé por qué. Yo no le cierro la puerta a nadie, pero no vienen. No sé ¿Dónde si están están nucleados? representados. Pymes, básicamente es una asamblea, a pymes, asamblea de pequeños y medianos empresarios, con lo cual ya el nombre te dice bastante, somos todos iguales, no hay un escalafón donde los que más guita tienen mayor decisión, ni mucho menos, no pasa por ahí, cosa que sí pasa en las otras entidades empresarias. Y básicamente defendemos esto que te acabo de decir, esta lógica del desarrollo nacional. Soñamos, si querés, ahora que justo el domingo es el Día del Empresario Nacional, el Sí, cuando están 16. teniendo al aire es el Día del Empresario Nacional. Bueno, en el momento que estamos al aire en la tele es el Día del Empresario Nacional. Muy bien, bueno, ¿cuál es la razón de ese día? Es un día que se instituyó por ley, ¿no? Es el día de la conformación de la Confederación General Económica que tuvo como presidente a José Bergelbar, ¿no? Que era un tipo, básicamente, que soñaba, pensaba en el desarrollo de una burguesía nacional que no esté vinculada al capital extranjero, que piense, como te acabo de relatar, ¿no?
que piense en el desarrollo del mercado interno, que piense en el desarrollo del país como el desarrollo de su empresa, ¿no? Que el desarrollo del país es el que beneficia a la empresa. El desarrollo del país incluye a toda la gente que vive adentro, no de correr la frontera agropecuaria, eso no es el desarrollo del país. Entonces... Los grandes empresarios estos de los que hablábamos, ¿dónde se nuclean? En la pyme me dijiste que no, ¿dónde están nucleados generalmente? Bueno, los grandes AEA, y después tenés otras entidades como la UIA, pero bueno, no me corresponde, si querés, a mí hablar de otras entidades. No queda bien, me parece. No te pregunté dónde están nucleados, no te pedí una opinión, te pregunté dónde se nuclean nada más. Listo, ahí llegó mi... Para que, no sé Hasta por qué ahí, pierde la cámara. no te preocupes, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde están nucleados es suficiente? Ahora te pregunto también, ¿qué opinas cuando algunas entidades de estas que nuclean a los grandes empresarios dicen que no hay que pagarle a los empleados cuando están vacunados? Bueno, viste, ahí siguen trabajando en el inconsciente del empresario que está mal, porque sabés que estamos en un periodo de crisis, no es novedad. Entonces, No, ¿en serio? es muy fácil entrarle al tipo que la está sufriendo, entrarle por una medida de corto plazo, ¿viste? Vos estás en una crisis que decís, ¿cómo carajo sobrevivo la semana que viene? Algo muy común en las pymes, ¿no? ¿Cómo hacemos para pagar la quincena? Y si mañana te dicen, che, a los empleados no hay que pagar la indemnización, ¡oh, ya está, resolví mi quilombo!, ¿viste? Dice el empresario. Entonces, plantear este tipo de medidas en un momento de crisis es inmoral. Lo que dice el de la UIA, primero, te planteo un par de cuestiones para que se entienda bien. Nosotros estamos recontra a favor de la vacunación, entendemos que la vacunación es un mecanismo recontra aprobado de salud pública, hay una responsabilidad de los estados y de hecho se cuestiona o no la virtud de cada gobierno, de cómo viene la vacunación, la estamos midiendo todo el tiempo, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Casualmente esta gente que hoy dice esto de que no le pagarle a los laburantes si no están vacunados, es la que se opuso a las restricciones cuando era una de las medidas sanitarias casi la única posible, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando se impuso las restricciones a la circulación, estos grupos empresarios que hoy dicen lo que vos comentás, se oponían a la restricción. No, los trabajadores tienen que trabajar igual, que se enfermen, me importa 3 carajos. Ahora se preocupan. Quiero decir algo yo porque vos no lo vas a decir. Siendo pyme, Julián tuvo que frenar toda su empresa hasta que no sé, ya la terminó de reacomodar, porque hubo gran parte que no la podía reacomodar de ninguna manera, y le costó, por lo menos me consta a mí, pues yo estaba ahí, 5 meses armar la estructura para poder empezar a pensar en volver a generar algo de guita, y tuvo que pagar todos los gastos fijos y más. Y no es un tipo que tenía la espalda de Funes de Rioja de Clarín, y lo tuvo que hacer, me consta, porque lo vi yo. Bueno, pero vos cuando sos pyme, sos parte de la sociedad, te sentís parte de tu sociedad, y bueno, acá en este quilombo que tuvimos, que estamos de alguna manera todavía transitando, bueno, todos tuvimos que poner el hombro, todos tuvimos que dejar de ganar. Era una condición natural, estamos en una guerra contra una pandemia. Pretendo estar igual, permanecer en el mismo estado, es imposible. Bueno, estos personajes que en su momento decían en contra de las restricciones, que la gente venga a laburar, son los mismos que ahora te dicen si no se vacunan, no les pagamos. Bueno, que quede claro que nosotros estamos a favor de la vacunación, creemos que es un mecanismo de salud pública, pero es el Estado Nacional el que tiene que regular si es obligación o no es obligación vacunarse. Porque yo cuando mando a mis chicos a la escuela, me piden el certificado de vacunación, ¿por qué? Porque están en un ambiente colectivo donde conviven con otros pibes, y una cuestión de salud pública es no enfermarse entre ellos, que estén todos vacunados. Entonces, entiendo que esa lógica podría aplicar a un ambiente colectivo donde hay un grupo de trabajadores trabajando juntos. Ahora, el que tiene que regular eso es el Estado, no un empresario que dice a partir de ahora yo no le pago al que no está vacunado. Eso es una provocación sin sentido, y menos para hacerla en un medio público. Eso lo sumo si querés trabajar sobre esa obligación o sobre esa regulación de los derechos individuales, bueno, que vaya
se plantean en instancias con el gobierno, no en los medios de comunicación. Bueno, Juli, para cerrar, porque se nos fue el tiempo y quería hablar de esto, y quiero ver qué te quedó. ¿Qué te quedó por decir? Me quedó decir que te extraño, Yo también. que Yo extraño la camisa celeste, más que nada. que hace rato que no nos vemos, y que me alegra verte en este proyecto, que estás teniendo muy buena repercusión y que se te disfruta Yo lo voy a escuchar y decir ver. públicamente, porque si no, vos no lo vas a decir. Si no fuera por vos, esto no estaría al aire. Y no cuento más porque te vas a enojar, porque si no contaría toda la historia. Por eso no pasa por ahí, vos sabés que necesitamos muchos medios, porque la batalla cultural es la más difícil y la principal que tenemos por delante. Y Yo tenía luchar un contra esto. cagazo cuando empecé con esto que no te puedo ni explicar. El que me sentó y me dio un apoyo en todo sentido fue Julián Moreno. Yo tenía un susto, pero susto, cagado mal estaba. Lo digo así en televisión públicamente. Y Julián Moreno me dijo, no, Jorge, metele. Digo, pero Julián, no estoy cobrando, se va a complicar. Hablé con fulano, no voy a dar ningún nombre porque no puedo. Hablé con fulano, con mengano, pero no me definen tiempos. Y Julián me dijo, metele igual. Y lo hicimos y acá estamos, pero no sería posible sin vos. Así que muchas gracias otra vez públicamente. No, gracias a vos, Jorge, y bueno, mucha suerte en lo que queda de esta temporada y la próxima, bueno, a seguir creciendo, loco, que el país va a estar mucho mejor, en la próxima temporada, por nuestra lucha. ¿Lo ves así? Y si no lo viera así, las veces que me di la cabeza contra la pared no te quiero imaginar, no te quiero contar, pero vamos a seguir creyendo que va a estar mejor, siempre. ¿Pero lo ves así de una forma racional o esperanzadora nomás? No, racionalmente yo creo que sí, que viene un segundo semestre, qué frase fea, ¿no? ¿Qué frase? Un tercer cuatrimestre lindo, mejor, tiene que repuntar, hay condiciones, creo que yo, macro y digamos micro también para mejorar. La pandemia se está más o menos acomodando, la circulación está recuperándose, la vacunación también. El Estado hizo una disciplina fiscal que enojó a muchos durante los primeros meses del año, pero hoy le queda una espalda o un aire, si querés, fiscal suficiente como para inyectar una buena cantidad de guita en lo que queda del año para todavía estar por debajo del déficit presupuestado, con lo cual acá queda lo del acuerdo con el fondo, que se está dilatando, entiendo que bueno, es parte de la negociación, pero después de eso todo debería ser mejor. Estamos en el fondo del pozo, tenemos que levantar. ¿Vos te hubieras cerrado el acuerdo con el fondo? Decime la verdad. Sos un tipo racional. Y es muy difícil porque tenés pros y contras, obviamente. Se cierra fácil Bueno, si por eso, cedés. tu postura, ¿cuál es? Pará, yo no estoy en la negociación. Cuando vos cedés rápidamente, cuando vos cerrás rápidamente es porque cediste. Ahora, en el mientras tanto, ¿viste? La agonía es difícil de transitar. Hay una sociedad que la está sufriendo. Entonces, a veces es bueno decir, bueno, listo, cortemos acá, listo. Acá fue la mejor negociación, la peor, no sé, es la que cierro hoy. A partir de ahora, arrancamos de nuevo. Yo creo que sí, que deberíamos cerrarla prontamente. Ok, me parece que es la mejor forma de cerrar esta nota. Te quiero como un hermano, no estaría acá sin vos. No me va a alcanzar la vida para agradecerte el impulso que me diste en el peor momento de la situación, pues yo estaba de verdad muy asustado, más allá de la broma y todo, yo estaba de verdad muy asustado, y mi último viaje a Buenos Aires, que ya fue hace mucho tiempo porque la pandemia nos mató, que me dio el impulso final, porque yo solo tenía promesas, fue Julián Moreno, así que te lo reconozco y te lo agradezco públicamente, porque en los créditos tendría que salir participación especial Julián Moreno. Te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme, Jorge. Espero verte, loco, pronto. Nada más. Yo Para también, darte un pero estoy abrazo. esperando la segunda dosis, Juli. Estoy ¿Todavía no te esperando la la diste? segunda dosis. Bueno, métele con eso. Te mando un Aceptalo. abrazo, amigo, te quiero mucho. Chao, loco, que seas Cuídate, bien. Juli, un Un abrazo beso. grande. Al final del túnel,